Para las palabras de bienvenida, agradecemos la presencia de nuestra embajadora, Su Excelencia, la señora Milagros Castañón Seoane, que también es presidenta honoraria de la Cámara de Comercio Paraguayo-Peruana. Adelante, señora embajadora. Buenas tardes todos, buenas tardes Rubén, qué gusto verte por esta vía y mil gracias Desiree por haberte ofrecido con tan buena disposición para ser parte de nuestras presentaciones mensuales. Esta sería la penúltima presentación que haríamos en el año y hemos querido terminar el año con dos presentaciones que tienen que ver con la creatividad, la iniciativa. En este caso, Desiree va a hablarnos de las iniciativas que hay vinculadas al emprendedurismo, ¿no? Y más adelante, el mes que viene, vamos a tratar el emprendedurismo desde otra perspectiva, que es la perspectiva de los asocios públicos privados y la experiencia que el Perú ha tenido en este campo. Yo he tenido el honor de trabajar con Desiree varios años. He visto cómo ha ido ganando espacios en este tema y puedo destacar, por ejemplo, que Desiree es la primera persona en nuestra Cancillería que empezó a trabajar los temas de innovación y de emprendimiento en el marco de la Alianza del Pacífico. Desiree, mil gracias y te doy la palabra. Gracias, señora Milagros Castañón Seoane. Muchas gracias a nuestra presentadora. Vamos a realizar una breve lectura de su currículum. Ella es líder C by Ernst Young, abogada titulada por la Universidad de Lima, con una maestría en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, curso en Innovación Público-Privada en la Universidad de Harvard, con más de 10 años de experiencia liderando políticas y proyectos transfronterizos públicos y privados en materia de innovación, startups, inversión, emprendimiento y desarrollo. Más de 6 años en el rol de mentora y jurado de programas internacionales de startups, Venture Capital, inversión de impacto, emprendimientos femeninos, modelo de negocio e innovación. Es docente en políticas de innovación, derecho internacional y privado y cursos de innovación, Venture Capital, Startups y nuevas tecnologías. Con ustedes nuestra conferencista de hoy, la señora Desiree Alaíza, que se conecta con nosotros desde España. Muchísimas gracias, señora Desiree. El escenario es todo suyo. Gracias, Liz, por todo el preámbulo y por supuesto también la organización. Milagros Castañón, ¿qué puedo decir de ti? Si no es todo mi cariño, mi absoluto orgullo por haber trabajado contigo y por supuesto mis primeros pasos en la vida profesional están sellados por tu firma. Así que nada, en general, muchísimas gracias. Es un honor volver a casa un rato para conversar sobre temas que nos apasionan desde siempre, entre todos, entre otros, entre otros. Pero la verdad que, nada, muchísimas gracias por el espacio, gracias a quienes nos acompañan en esta oportunidad. Brevemente voy a compartir pantalla, si les parece bien. Ya me presentaron bastante extenso, así que no voy a hablar de mí, vamos a hablar de lo que nos convoca, que tiene que ver con el mundo justamente del emprendedurismo o emprendimiento y también del mundo de la innovación, aterrizado al emprendimiento, ¿no? Lo que pretendemos ahora es trabajar distintos puntos de vista del emprendimiento, de cómo se trabaja los distintos modelos de negocio del día de hoy, aterrizados a modelos de negocio con un valor agregado que puedan generar
bondades para la sociedad, bondades para el mundo, para los distintos países, para las necesidades de los distintos actores de un ecosistema que está relacionado al mundo de la innovación y que todavía no han terminado de consolidarse. Entonces, un poco la experiencia del Venture Capital, es lo que vamos a hablar ahora, dentro de Latinoamérica. Venture Capital entendido como la inversión en startups. ¿Y qué son startups? Ahora entraremos a más detalles sobre qué se tratan y cómo se digieren dentro de la región, pero las startups, y disculpen los términos anglosajones, es una industria que nace y crece dentro del mundo anglosajón, y dentro de Latinoamérica, tanto desde México como también desde España, Hispanoamérica, se ha tratado de aterrizar y tropicalizar en algún sentido estos términos, que están aterrizados de forma distinta en función de cada uno de los países, y por tanto no puedo concretar un solo término y tendemos a seguir conversando sobre conceptos en inglés. Pero el Venture Capital entonces no es más que la inversión en startups. Y esta inversión en startups tiene particularidades, tiene una forma de trabajo, de inversión, una tesis de inversión, una oportunidad en el riesgo y por tanto también en la rentabilidad muy interesante. Entonces, de esto vamos a hablar un poco. Hoy en día el mundo de las startups es la niña bonita del mundo, ¿no? Todo el mundo habla de ellas, quieren participar en ellas, quieren invertir en ellas, quieren formar parte. Muchos trabajadores con muchos años de experiencia en distintos profesionales que están en distintos rubros, empiezan a notar que hay algún tipo de necesidad en sus rubros, en los que ellos conocen, en los que vienen trabajando, y difieren de seguir trabajando en el mundo tradicional para convertir modelos de negocio nuevos que puedan ofrecer valor agregado a la industria. Entonces, partiendo del Venture Capital, vamos a contarles brevemente qué hacemos aquí. Seed by EY es el área que yo lidero y que represento. Seed by EY es un área muy especializada en materia de Venture Capital, de innovación, de emprendimiento, que ofrece servicios profesionales 360 a los distintos actores de este mundo, de este ecosistema que se llama del Venture Capital, ¿no? Lo hace de un enfoque muy multidisciplinario. Como saben, Ernst & Young es una gran firma, en principio auditora, hoy es, por supuesto, también ofrece otro tipo de servicios, y la realidad es que cada vez más se vio en la necesidad de no solo trabajar con sus clientes tradicionales, sino de encontrar un espacio para ayudar y motivar a los emprendimientos, a los modelos de negocio innovadores que se estaban gestando dentro de la región. Y es ahí donde diseñamos esta nueva área que puede ofrecerle todos estos servicios que tienen la trayectoria que maneja Ernst & Young dentro de emprendimientos que son novedosos o van iniciando. Nuestro objetivo, por supuesto, crear o conformar una nueva generación de emprendimientos innovadores que busquen resolver problemáticas nacionales, internacionales y del mundo en distintos ámbitos, ¿no? En el social, económico y medioambiental. Y de eso se trata el mundo de las startups. Ahora vamos a aterrizar un poquito más por qué invertir en startups. Y acá lo interesante es que el mundo del venture capital, el mundo de las startups, nace en Estados Unidos hace muchos años atrás. Por supuesto, nos llevan años luz en cuanto al desarrollo de fondos de inversión, de cómo es que se tienen metodologías para invertir en las startups y de qué es lo que las startups han podido brindarles a la sociedad en estos países. En Estados Unidos en particular, solo para dejar algunas cifras, según CAF en el 2015 contaba que las startups que recibieron Venture Capital, que recibieron inversión de inversionistas especializados en este mundo, generaron ingresos equivalentes al 21% del PIB de Estados Unidos ya en el 2010. Saquemos la línea de hoy lo que estamos logrando entonces, ¿no? Otra de las cifras importantes, por ejemplo, voy a ir a la tercera, es que el 50% de los nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos para el 2015 los abarcaban las startups, el 50% de los nuevos puestos de trabajo. Y eso lo decía Kaufman Foundation en el 2016. Y así, por ejemplo, una experiencia más cercana dentro del país, dentro de Perú, se puede contemplar que el Ministerio de la Producción, que es el ente rector en materia de innovación industrial, y esto por supuesto lo aprendí de la mano de Milagros Castañón, el Ministerio de la Producción desarrolla
una línea, un brazo de financiamiento para innovación, y dentro de ellos un producto en el que nosotras coincidimos apoyando al inicio. No sabíamos muy bien de qué iba a andar, pero hoy en día ha creado, Milagros, los cimientos del mundo de Venture Capital en el país. Y hoy tenemos más de 100 startups que están generando puestos de trabajo y calidad de vida para los peruanos en varios rubros y en varios sentidos. Y lo que hoy han generado también en números es que de un universo de 422 startups que fueron apoyadas por este proyecto, por el Estado y por este proyecto dentro del Estado que se llama Startup Perú, generan cerca de 450 millones de soles en ventas, y esto hay que contemplar que tiene un retorno del 20% en el IGB. Entonces, no solamente apoya al sector privado y nos da calidad de vida y nos permite mejorar todos esos gaps, todas esas brechas que tenemos en los mercados en distintos rubros, sino también permite que el Estado genere mejor inversión, genere mejores oportunidades para los ciudadanos, y por supuesto se enfoca mucho en generar también puestos de trabajo de calidad, con salarios que suelen estar por encima del promedio. Y en el caso del Perú, los puestos de trabajo que se han generado por estas 422 startups, que es un mundo reducido de las empresas que se han apoyado ya cerca de 1000 empresas al día de hoy. En este mundo, en este universo de 422 startups, se ha considerado 3000 puestos de trabajo que tienen salarios por encima del doble del sueldo mínimo en el país. Entonces, es este tipo de emprendimientos, es este tipo de oportunidades que le ofrecen a la población lo que la innovación y apostar por startups nos brinda. Y hay que tenerlo en cuenta y hay que tenerlo a la mano, porque es por lo cual no solamente el sector público ha entrado en un espacio mucho más de subsidio, que es lo que corresponde, desde distintos frentes, el Ministerio de la Producción, el CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del país, que está adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, y etcétera, sino también están buscando el espacio de generar conexión con el sector privado, que el sector privado se compre esta industria, es lo que se busca en Latinoamérica. Y eso lo tenemos en distintos países. Uruguay acaba de crear una ley que permite que las startups de distintos países del mundo puedan aterrizarse en su país y van a recibir un capital. México, no les digo nada, hace 15 años que tiene esta dinámica, estas normativas que pueden apoyar a que emprendedores vengan. Chile se convirtió en un hub emprendedor por esencia. Chile abrió las puertas, entregó capital, dio oportunidades de soporte y ofreció a que distintos talentos innovadores de la región y del mundo puedan entrar a Chile a poder crear sus startups o a abrir subsidiarias o sucursales en el país en la medida que éstas puedan, por supuesto, ofrecer innovación y puedan contagiar un vínculo innovador entre los distintos emprendedores e inversionistas que habían. Y la verdad que hicieron un buen trabajo en ese sentido, ¿no? Y así Colombia se subió al coche, Perú, por supuesto, también. Hemos entrado con distintas oportunidades y tenemos Bolivia, Ecuador, que cada vez crecen más, el mismo Venezuela, Argentina, no le digo nada, Argentina empezó años luz también, pero siempre del sector privado, ¿no? Entendiendo la coyuntura que vivían a nivel político, y lo que en realidad han podido lograr es que tuvieron el primer unicornio que salió de Latinoamérica, que fue Mercado Libre, y sale desde Argentina sin tener incluso apoyo por parte del Estado. Y cuando entra en algún momento un nuevo gobierno con Macri, se crean nuevas normas que permiten mayor interacción y mayor apoyo a este tipo de emprendimientos, y es una rueda que no para de girar, ¿no? La innovación llega y llega para quedarse, llega para mejorar y para generar mejores oportunidades, sobre todo en épocas de crisis. Así que ojo con estas épocas, el mundo, lo que nos va a ofrecer y lo que tenemos en Latinoamérica para ofrecerle al mundo también. Dicho eso, contemos un poco, aterricemos un poco en qué es la startup, cuál es el ciclo de vida, qué es el tipo de inversión que puede manejarse. Una startup tiene características particulares y fundamentales también. Entre ellas está la escalabilidad, la necesidad de que el modelo de negocio sea absolutamente flexible para cruzar fronteras, para entrar en nuevos marcos regulatorios de distintos países. Sabemos pues que Europa tiene una suerte en ese sentido, ¿no? Tiene un beneficio, una ventaja, y es que
claro, se manejan dentro de la Unión Europea y esto les permite, una vez que entra una empresa a Alemania o a España o a Holanda, tienen mucha mayor facilidad para moverse dentro de Europa. En Latinoamérica todavía no tenemos eso, sin embargo, tenemos distintos factores habilitantes como pueden ser los procesos de integración como la Alianza del Pacífico, que la vimos ya en nuestra época y que hoy sigue permitiendo este intercambio de talento, de conocimiento, de modelos de negocio, así como también, por supuesto, la CAN, Mercosur, etcétera. Hay muchos espacios que permiten que los emprendimientos tengan esta capacidad de movilizarse dentro de los países de Latinoamérica y generar esta posibilidad y esta oportunidad para el país donde está cayendo, ¿no? Entonces, la escalabilidad es clave. Y la escalabilidad es clave en la medida que un emprendimiento dinámico y de alto impacto, como se ha definido dentro de distintos países de Latinoamérica, que es el startup, necesariamente tiene que estar creciendo a velocidad exponencial. Entonces, es el crecimiento exponencial, que es el segundo componente o la segunda característica importante dentro de las condiciones básicas de ser una startup, está alineada con que necesariamente hay que ser escalables, ¿no? Entonces, el crecimiento exponencial que se espera en una startup es de entre 20 y 40% mensual de crecimiento. Qué brutal, es muy fuerte, es muy arraigado en necesariamente estar creciendo y necesariamente estar siendo atractivos para el inversionista que viene a apostar en una empresa que suele ser de alto riesgo, suele tener una percepción de riesgo alto dentro de los inversionistas, pero que se sabe que en el corto plazo puede haber un retorno muy atractivo, ¿no? Que está relacionado con un 2X, un 5X, un 10X, un 50X. Y eso es lo que se busca en el inversionista. Entonces, este crecimiento exponencial es necesaria que la J de la empresa se mantenga siempre empinada y siempre avanzando. ¿Y cómo se logra eso? Levantando capital permanentemente. Tienen una etapa de inversión y una etapa de desinversión las startups. En una primera etapa levantan capital permanentemente. Cada vez que logran hitos nuevos, cada vez que quieren entrar a un nuevo país, comienzan a levantar capital, a cambio, por supuesto, de dejar participación o equity, como también se llama, de la empresa en distintos actores que puedan ayudarlos a seguir creciendo. Y luego viene la etapa de desinversión, en donde ya ellos buscan ir saliendo y normalmente tienen un exit, que es el llamado, la tan llamada salida exitosa que puede tener una startup, que puede ser la venta a una gran corporación, que puede ser la venta de esta empresa a un inversionista, que puede ser que la misma se convierta, mute a ser ya una empresa, una corporación tradicional que deja de ser una startup por la velocidad en la que crece y por el formato que va a tener, ¿no? Entonces, este crecimiento exponencial, ya lo ven, es fundamental. Si no, lo que va a pasar es que no van a tener la etapa de inversión, no va a ser atractiva. El inversionista ángel, que también se le llama, ahora hablaremos un poco más, no va a atraerle invertir en ese primer tiempo si es que las cifras, los números no los acompañan. Luego tienes el tema de la temporalidad. Y la temporalidad está alineada con que una startup nace como un proyecto de negocio, con un business plan o con un plan de negocios aterrizado, claro, con etapas que les permitan ir creciendo y llegando a los hitos que ellos se han planteado para poder llegar a ese éxito tan deseado. Este éxito está relacionado con valer todas estas cifras que pensamos, ¿no? Entonces, es necesario que dentro de los lineamientos iniciales del negocio, del modelo de negocio, la empresa tenga claro hacia dónde quiere ir, cómo va a pivotear el modelo de negocio, dónde va a validar el modelo de negocio, en qué mercado, por qué segmento, exactamente dónde va a entrar, y para que a partir de eso pueda tener pensado, por ejemplo, una startup no suele tener un éxito a los 5 o 7 años. Más de los 7 años, una startup empieza a ser una empresa tradicional y ha perdido esa capacidad de ser tan atractivo. Y por eso es que tiene este concepto de temporalidad. Adicionalmente, y esta es la parte importante, y lo hemos conversado ya al inicio, tiene que ver con el mundo de la innovación. ¿Y qué es innovación? Bueno, podemos tener distintos conceptos de lo que es innovación.
Por supuesto, es hacer las cosas diferentes, de formas diferentes para obtener resultados diferentes, pero la lógica acá es que se manejen dos tipos de innovaciones que son interesantes y que realmente ofrecen un valor agregado. Uno es la innovación incremental, que está claramente identificada en la optimización de un producto, servicio o proceso a lo largo del tiempo, cómo va mejorando, ¿no?, en su tratamiento. Y la innovación incremental es muy vista, por ejemplo, en un gran ejemplo, como el celular, ¿no? Antes teníamos pues los famosos ladrillos de la época ya ahí por atrás, y hoy en día tenemos el celular reducido al iWatch que tenemos en el reloj, y por tanto, esa es una forma de incrementar la optimización de la innovación en ese producto, ¿no? Mientras, por el otro lado, tenemos la innovación disruptiva, que es la más atractiva en este mercado. Porque la innovación disruptiva es la que realmente rompe las reglas del juego. Por ejemplo, como Blockbuster no vio que se venía una industria que iba a permitir que Netflix abriera campo. De hecho, y esta es una infidencia de los socios, de los founders principales de Netflix, Netflix voltea a Blockbuster y le dice, oye, yo soy un chiquitito emprendimiento acá que estoy desarrollando una nueva industria, yo creo que eso va a funcionar, creo que esto de tener la posibilidad de cambio de videos, de programas y demás, a partir de un control remoto va a ser mucho más atractivo que tener que ir a Blockbuster, alquilar la película y volver a devolverla y demás. Y Blockbuster lo vio y dijo, ese emprendimiento chiquito, o sea, no lo veo. Me parece que está yendo muy allá, yo no creo que esto sea viable, así que la verdad que yo no te voy a invertir, camina por tu lado. Camina por tu lado, Netflix llega, por supuesto, a comerse el mercado, a matar Blockbuster, apenas sale Netflix, un año después Blockbuster había quebrado ya y sale del mercado. Netflix lo que logra es cambiar las reglas del juego en función de una necesidad que identificó del segmento o del usuario final. El startup tiene que enfocarse necesariamente en el usuario final, qué es lo que está necesitando, y por eso cubre muchas brechas. Por eso hay tanta oportunidad en el mundo fintech, en el mundo de las finanzas y la tecnología en conjunto, porque la inclusión financiera en Latinoamérica es una mega oportunidad. En Perú nada más tenemos 60% de personas no bancarizadas. Entonces, ¿cómo no vamos a tener oportunidad dentro de ese sector? Y es así como esta innovación disruptiva empieza a romper reglas de juego que permiten equiparar mejor la cancha en distintos ámbitos, sociales, económicos y medioambientales también. Entonces, dicho esto, ya entendemos que la startup tiene algunas características particulares que si no cumple con estas 4, en principio, es muy difícil que tenga auge, y también hay que conocer que en una primera etapa de ciclo de vida del startup, en la etapa de incubación, por ejemplo, de 10, 8 startups mueren. Entonces, muchas de estas en su primer año de vida están tratando de llegar a esas cifras aterrizadas, a ese mercado que te valide el valor agregado, porque si el mercado no te ha validado el modelo de negocio, no tiene ningún asidero. No vas a lograr el modelo de rentabilidad y por tanto no vas a lograr el crecimiento exponencial, la escalabilidad y todo lo que se está requiriendo. 8 entonces de 10 startups que empiezan en un año mueren en ese primer año. Luego las que han pasado, y por eso ese factor de riesgo interesante, ¿no? Por eso esa percepción de riesgo alto. Por supuesto, en la medida que va creciendo más la startup en el tiempo, en el ciclo de vida, se permite ser ya es menos riesgosa y por tanto hay mejor oportunidad para invertirles. Pero en la incubación resulta que entonces en este ciclo de vida lo que logramos es que las empresas incubadas pasen a una segunda etapa, en la etapa de aceleración, una vez que ya han logrado validar el modelo de negocio, tienen segmento aterrizado o un nicho de mercado aterrizado y están comenzando sus ventas en la etapa de aceleración. Y para eso tenemos distintos enfoques y distintas formas de apoyar a las startups. Hay incubadoras en esta primera etapa y hay aceleradoras en la segunda etapa. Las aceleradoras suelen ser centros de apoyo, de soporte hacia los emprendimientos innovadores que le ofrecen mentorías, ofrecen a veces capital, ofrecen distintos tipos de softwares que puedan ayudarlos a ellos a desarrollarse más rápido y demás.
Luego tenemos la etapa del scale-up, growth, o también llamada ya etapa consolidada. Y es que la empresa ya tiene ventas y lo que va a hacer es tratar de salir del país para seguir en esa escalabilidad que es necesaria tener. Porque una startup no puede parar de crecer. Y para esto entonces se le queda chico un país, se le queda chica una ciudad, se le queda chica su medio entorno. Tiene que tener una visión necesariamente global. Si no quieren global, cuanto menos regional. Pero es absolutamente intrascendente que un emprendedor innovador no esté pensando que su solución pueda resolver a algo más que su entorno más cercano. Porque la escalabilidad, la exponencialidad y el atractivo se va perdiendo en el camino. Entonces la visión, y eso es algo que es un paradigma que hay que romper muy fuerte en Latinoamérica, porque el peruano, el boliviano, el chileno, que normalmente desarrolla una solución innovadora para una necesidad, está pensando en lo que requiere su país o lo que requiere el sector que está tocando. Y normalmente perdemos ese enfoque, mientras el estadounidense, el israelí o el inglés está pensando en cómo le soluciona el problema a un mercado mucho más grande a nivel global. Y ahí es donde empieza la competencia, la competitividad a nivel global, que creo que es importante tener en cuenta para ser atractivos nuevamente a los inversionistas. Entonces, una vez que hemos pasado ya esta etapa de scale-up, donde están consolidadas, han salido a vender no solamente a su país, sino también fuera del país, han roto todo este temor de cruzar fronteras, de entrar a marcos regulatorios distintos, de acomodarse en otros mercados, están casi listos ya para entrar a la etapa del exit. En esta etapa normalmente interesa mucho ser unicornio. No sé si han escuchado este término, pero el término unicornio dentro de las startups es lo que todas quieren ser para poder tener un éxito exitoso, valga la redundancia. Y este unicornio implica valer $1.000 millones. Cuando la valorización de una empresa, startup, es $1.000 millones, entonces estamos ante una empresa unicornio que puede ser vendida a cifras exponenciales, y eso nos denota la mayoría de aplicaciones que tenemos en el celular, por ejemplo, ¿no? Todas las aplicaciones que tenemos en el celular, Waze, Facebook, Twitter, etcétera, TikTok recientemente, son empresas que valen esa cantidad de dinero y siguen creciendo y no paran de crecer. Entonces, el ciclo de vida ya lo hemos mencionado, y el tipo de inversión que puede haber que esté relacionado o correlacionada con el ciclo de vida está justamente aterrizada en distintas oportunidades de inversión. Y aquí me permito ser un poco amplia en cuanto a las etapas de inversión o los tipos de inversionistas que existen. Ya hemos conversado sobre el ciclo de vida, estamos entonces más o menos de forma correlacionada en el mundo de la etapa de inversión. Al inicio un emprendimiento empieza, por supuesto, con fondos propios, normalmente son fondos propios, familiares y demás, y tienen que superar este también llamado Valle de la Muerte, que implica eso, consolidar el modelo de negocio, validarlo, llevarlo a ventas y conseguirlas. En estas etapas tenemos distintos tipos de inversionistas. Los fondos propios, que por esencia siempre están, los 3 Fs, que se llaman Family, Friends and Fools. Yo no sé qué tan fools cuando algunos de ellos invierten un 10% en una empresa que termina siendo Facebook y entra a mercado público y todo lo demás. Pero bueno, estos fools pueden ser remillonarios fools. La realidad es que tienes estos 3 factores que son súper interesantes. ¿Y por qué les llama fools? Porque en esta etapa todavía puede ser una empresa que muere en el año. Que tú le inviertes $100.000, $50.000 y muera en 3, 4 meses después. Porque no fue validado, porque no tienes el equipo correcto, que es una de las principales variables, el equipo correcto, el equipo que realmente está en capacidad de ejecutar ese tipo de solución. Entre otras distintas consideraciones, ¿no? Luego entran los programas de gobierno, y en toda Latinoamérica hay distintos programas de gobierno. Hay países que todavía no los tienen y los están desarrollando, pero sí hay esta oportunidad de generar programas de gobierno que puedan dar capital no reembolsable a estos emprendimientos, siempre y cuando estos tengan métricas de impacto que les sean rentables, en ese sentido, al Estado. Entonces, estos proyectos, estos productos, estos
estas oportunidades, concursos que se suelen dar al gobierno, son atractivos y permiten la sostenibilidad de una empresa que suele morir en esta etapa porque no encuentra capital. Así que es importante estos programas de gobierno, es importante que el gobierno apueste, aporte, diga por dónde es que va a aportarle a este mundo y a esta industria. Luego de eso tenemos estos programas de incubación o aceleración que les contaba, que son los centros especializados de apoyo a los distintos emprendimientos innovadores, ¿no? Y para continuarlo, se suele tener la inversión ángel. ¿Qué es el inversionista ángel? Es este inversionista que viene siempre con el Smart Capital, capital inteligente. No viene solamente a aportarte dinero, porque dinero es algo que en principio un emprendedor con una gran innovación puede conseguir. Lo que se necesita es todo el know-how que puede manejar un inversionista con trayectoria, todo el contacto con proveedores, con clientes, con salida a mercados distintos, todo lo que puede ofrecerte este inversionista ángel es por lo cual la empresa acepta tenerlo dentro de su cap table y le da equity a cambio. Entonces sí, le da algo de capital el inversionista ángel, pero lo más importante es este Smart Capital, es ese capital inteligente que los va a acompañar en este crecimiento exponencial. ¿Qué gana el inversionista ángel? Hoy estoy arriesgando por ti en etapa temprana, por tanto tu valorización de la equity, de la acción que yo compro es baja, entendiendo y apostando en que tu valorización va a ser unicornio, $1.000 millones. Esa es la apuesta. Entonces, ellos lo que están buscando es que en el muy corto plazo, en 3, 4, 5 años, tengas un éxito interesante que haga que ellos tengan un retorno muy atractivo. Corporate Venture Funds, y creo que esto es una parte fundamental que todavía no se ha terminado de consolidar dentro de Latinoamérica. Está relacionado con que las corporaciones se conviertan en ese nuevo jugador importante para que las startups se mantengan en auge, para que las startups sigan teniendo posibilidad de mantenerse vivas y consoliden en el mercado. Entonces, las corporates entendiendo que no tienen acceso a todos los mercados y que a la hora que tienen que crear innovación les cuesta mucho porque no tienen una cultura ágil, porque son empresas mucho más tradicionales, con mucho más barreras burocráticas, con etcétera, etcétera, etcétera. Se permiten hacer un match, un acercamiento, una colaboración finalmente con las startups para que éstas les brinden soluciones innovadoras a la corporación y que la corporación pueda salir a potenciar mejor esa innovación y ofrecérsela a todo su mercado de clientes. Entonces, las corporaciones han comenzado a desarrollar fondos de inversión para estas empresas, de tal forma que están comenzando a generar innovaciones que vienen de fuera de estos emprendimientos y que van surgiéndose como oportunidades en el camino para ellos mismos y para sus clientes. Y así es como el mundo del venture capital no solo se está basando en las oportunidades del gobierno, en las bondades del gobierno de usted, o por otro lado, en las inversiones de los inversionistas ángeles, dado que estamos en una coyuntura que cada vez tienes menos excedente para invertir, recordando que tiene un riesgo alto. Y lo que estás logrando es que las corporaciones consigan innovar sin demasiado esfuerzo, de forma ágil y barata, a través de una startup. Eso es lo que tenemos que potenciar en Latinoamérica. Que la corporación, el sector privado, lo vea. Y cuando vea esta oportunidad, conecte. Entonces tendremos más innovación con mejor validación en el mercado y tendremos más oportunidad de ver que seguimos equiparando la cancha. Mejor calidad de vida para todos, finalmente. Luego de estos fondos, vienen ya los grandes fondos Venture Capital, que hay muchísimos en el mundo entero. En los distintos países de Latinoamérica tenemos muchos. En México tenemos varios, en Colombia, en Chile se han desarrollado bastantes, en Argentina desde el sector privado se han apoyado muchos, en Perú recién se están desarrollando, hay uno en particular que se llama Salcantay que ya está desarrollado, pero recién se están desarrollando porque desde COFIDE, el Banco de Desarrollo, una de mis experiencias profesionales pasadas, diseñamos un fondo de fondos, y este fondo de fondos para capital emprendedor pretende ser un fondo que ofrece el Estado, pero en la que invierte indirectamente en startups a través de fondos privados. Y le dice al fondo privado, tú construye un fondo de $20 millones, eso es lo que más o menos debiera hacer,
algunos se han constituido o han empezado con 5 millones, 6 millones y tal, pero tú construyes un fondo de 20 millones, levanta capital de 20 millones y yo te voy a poner el 20% de esos 20 millones. Yo voy a apostar contigo. Esa es una forma de generar también inversión, que es uno de los factores habilitantes más importantes para estos emprendimientos. ¿Por qué Latinoamérica hoy en día no tiene tanta cabida? ¿Por qué todavía no tiene tanto auge en el mundo de venture capital como lo tiene Europa, Israel, etcétera, ¿no? Incluso Australia, o sea, lo tienen de todos lados. Y es porque nos ha faltado consolidar esa parte de inversión, porque no tenemos el know-how, porque también hay que educar al inversionista para entender cómo invertir en innovación. Si tú vas a ir a leerle para invertir, si tú vas a ir a leerle el flujo de caja de una empresa de forma tradicional, vas muerto, nunca vas a poder invertir en una startup, porque una startup está quemando el dinero permanentemente y no sabe si va a llegar a fin de año. Entonces, la inversión, la tesis de inversión, oscila en otros frentes, tiene consideraciones diferentes. Así, bueno, luego de estos fondos, que son realmente catalizadores para que los emprendimientos surjan, porque ya les invierten entre, como ven abajo, digan ustedes, entre $350,000 a $10 millones, $20 millones. Hoy en día podemos ver cifras de $70 millones invertidas en una empresa. Estos fondos son importantes, pero luego de esto viene, por supuesto, ya la banca tradicional, que no se mete antes, porque un emprendedor innovador no le ofrece oportunidades en la banca tradicional, y luego el mercado público, Facebook, etcétera, ¿no? Que ya entran al mercado público, se abre la caja de Pandora y, bueno, entramos allá a no ser necesariamente un startup, ¿no? Los actores del ecosistema ya los hemos conversado a raíz de hablar sobre los inversionistas, sobre los tipos de startups, etcétera, pero partamos de la idea de pensar que esto del gobierno y políticas públicas, el marco regulatorio, los fondos y financiamiento son relevantes, son súper relevantes de aterrizar en un país. Si no, va a ser muy difícil que tengas una buena masa crítica de emprendedores innovadores y que el talento innovador no se quede en el país. Lo más probable es que busque financiamiento fuera del país, salga y se lleve la innovación. Y por eso hay países con menos oportunidades de desarrollo innovador dentro de. El factor humano, calidad, el factor humano o el capital humano es crucial. Entonces, tienes que también potenciar las universidades. Por ejemplo, en el Perú, hace cerca de 5 años atrás, tenemos ya una norma que exige que todas las universidades peruanas tengan un centro de emprendimiento. Y estos se van copiando de otros centros de emprendimiento y hoy ya se van llamando incubadora, aceleradora, vamos hablando de innovación. Estamos gestionando también esa transferencia de know-how que es importantísima en las universidades para crear cada vez más, ¿no? Cifras, y con esto vamos ya aterrizándonos en qué es lo que ha venido pasando. No voy a retroceder en el mundo hasta el 2019, pero lo que sí quiero que sepan es que Latinoamérica en general ha crecido históricamente todos los años, pero ha crecido del 2016, que se viene calculando las cifras, a esta fecha de forma agigantada. Ningún otro continente ha crecido con esta velocidad. Nosotros dentro de la época de la pandemia, es decir, Latinoamérica en la época de la pandemia, hace un salto garrocha. Salta de generar entre 4 y 5 billones de dólares en cerca de 500 transacciones, en cerca de 500 puestas de capital en una empresa, a lograr cerca de 16 billones de dólares en el 2021 en la región. Por supuesto, las cifras son bastante jaladas desde el mundo de Brasil, que es casi un factor, es un continente aparte a veces cuando habla del mundo de startups, porque tiene un ecosistema muy bien desarrollado que se desarrolla muchos años atrás, a diferencia del resto de países de Latinoamérica. Entonces tiene cifras muy potentes, pero México le está comenzando a hacer la batalla y dentro de ese esfuerzo, Colombia y Perú le siguieron mucho las políticas públicas, la forma de aterrizar esta industria a México, y Chile, como les digo, se ha concentrado mucho en ser un buen hub que recepciona muy bien talento innovador. Entonces, desde distintos frentes se está viendo que seguimos creciendo y a paso agigantado. Estas cifras son súper relevantes. La época de pandemia, como les decía, ha sido catalizadora para la industria de Venture Capital.
todo el que no era digital tuvo que convertirse. Así que, por default, todo el mundo entró a invertir. En lo poco que podías invertir, invertías en esto. Entonces, ha sido de las pocas industrias o rubros en el mundo que se han mantenido en auge y creciendo durante la pandemia. Cabe señalar. ¿Qué cifras tenemos con eso? Tenemos, por supuesto, un mundo dentro de Latinoamérica de cerca de 650 millones de personas, ¿no? Con distintos países, esto no se los tengo que contar a ustedes, que lo saben muy bien, pero siempre es importante mencionar qué es lo que podemos ofrecer y qué es lo que tenemos. Y dentro de los factores clave se habla de estos procesos de integración. La Alianza del Pacífico, se habla de las facilidades comerciales que existen por estas oportunidades. Cabe señalar también que en este último año generamos 34 unicornios, 34 empresas desde Latinoamérica que valen $1.000 millones. Y el año previo a eso se tuvieron 6. Entonces, sigamos sumándole estas cifras, que no es menor. Operaciones, por supuesto, hemos sobrepasado bastante más los 420. Al inicio se calculaban en 420, hemos terminado por encima de 1.000 operaciones. Y los sectores en los que hemos invertido más, que me parece importante rescatar, son temas de fintech, finance and technology, finanzas y tecnología, la mezcla de estas dos, la confluencia de estas dos. Y como ya les decía, Latinoamérica tiene una oportunidad gigante a la hora que hablamos de inclusión financiera. Es por esto que se han invertido estas cifras. Luego tienes el mundo EdTech, también es otra oportunidad gigante. En distintos países de Latinoamérica tenemos estos grandes jugadores, en Perú, por ejemplo, es Creana, en México, etcétera, tenés Platzi, etcétera, y todas estas se han convertido en desarrolladores de nuevo tipo de educación para el ciudadano de a pie. Ya no cuesta tanto, ya no se trata de oportunidades, de brechas de sociales o demás, sino que realmente están permitiendo abrir la educación a distintos públicos objetivos, ¿no? Entonces, tenemos fintech, tenemos educación y tecnología, tenemos SaaS, que son software as a service, que simplemente son softwares. Todo lo que está relacionado con el e-commerce también hoy en día, por supuesto, ha calado después de la pandemia, y todos los sectores que están ahí y más, porque ya no hay industria que se salve de no ser tocado por el mundo de la innovación. Ya tienes detrás siempre una startup que puede estar buscando una mejor solución a lo que tú ofreces hoy como empresa tradicional. Y es por eso que es importante este match, esta colaboración entre la corporación y la startup. Bueno, esto sí, pensé que tenía una más, pero no he traído por el tiempo, no he traído los unicornios de la industria. Y lo que sí quiero decir es que, si se dan cuenta, Latinoamérica sigue creciendo a paso agigantado, tenemos cifras históricas todos los años y nos estamos permitiendo también entrar a las distintas industrias que no se creía, no se concebían tocables. Tenemos recursos humanos, tenemos minería, tenemos de todo. Hay realidad virtual para la minería hoy en día. Y esto te lo ofrece una startup. Un grupo de emprendedores innovadores que va y le ofrece la oportunidad a una corporación y entonces la toma y se permiten seguir avanzando. Así que este es el mundo de las startups. Seguramente tienen preguntas, consultas o quieren conversar sobre el tema un poco más. Estoy abierta a ellas y podemos, por supuesto, entrar a los puntos que consideren pertinentes. Sire, te agradezco un montón. Ha estado entretenidísimo, interesantísimo. Yo tengo algunas preguntas y me disculpas si es que te parecen un poco básicas, pero yo no sé tanto como tú sobre estas cosas. Entonces, no, por favor, adelante. La primera pregunta que tengo es, ¿qué es esto? ¿El startup es la nueva versión de la pequeña empresa? ¿O es una versión ampliada de la pequeña empresa? ¿O son dos cosas totalmente diferentes? Y la segunda pregunta que tengo tiene que ver con la expansión del éxito final de un startup, que en muchos casos tendría que terminar en una patente o en un registro de propiedad intelectual. Entonces, no se puede concebir un ecosistema de startups saludable que no esté acompasado de manera paralela
con el crecimiento de una institucionalidad, ¿no?, que permita la protección de tu obra, ¿no?, de tu creación. Entonces, yo no sé si, por ejemplo, en el área en el que tú te estás desarrollando también ven ese tipo de cosas. Gracias. Sí, a ver, para ir a la primera pregunta, si es la nueva microempresa, ¿no? O si es la nueva pequeño o mediana empresa. ¿Es correcto, Milagros? Sí, a ver, es una forma diferente de hacer negocio. Es una forma diferente de hacer negocio. Es innovar y emprender, necesariamente innovar. La gran distancia entre el emprendimiento tradicional y la startup es que esta es innovadora. Ese es el valor agregado, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un nuevo restaurante, de una nueva apuesta de venta de ropa, no estás hablando necesariamente de una startup. Tienes que buscar el componente de la brecha en el mercado, la necesidad de descubrir una necesidad en el mercado al que quieras atacar, en el mercado al que quieras ofrecerle algo nuevo. Entonces es una nueva forma de ver la forma de emprender, de ver el emprendimiento como tal. Y lo abarca desde el punto de vista del valor agregado. Necesariamente tienes que validar el mercado. Por eso hay muchísimas startups que empiezan creyendo que tienen una gran oportunidad de oferta de modelo de negocio, y la verdad es que no ha sido validada en el mercado y por tanto se cae. Por eso mueren el primer año. Porque no han sido validados, porque realmente no había tanta necesidad o no había necesidad respecto del modelo que tú estás sacando, ¿no? Eso es fundamental. La segunda pregunta está relacionada con el tema de PI, ¿no? De propiedad intelectual, por supuesto. Bueno, en mi calidad de abogada, que ya sabes, en mi otra vida y todavía he sido, la realidad es que la propiedad intelectual no está tan recomendada en las primeras fases del emprendimiento. Y no lo está porque es importante también reconocer que... Ay, perdón, acá estaba, ¿no? Es importante también reconocer que aquí lo que importa es la velocidad con la que la promueves, con la velocidad con la que la consolidas y la pones sobre el tapete del mercado. O sea, si va a venir una competencia tuya y puede hacerlo más rápido, más eficiente y salir al mercado antes que tú, déjalo que lo haga, porque eso significa que tú vas a morir igual. Entonces, no se sugiere que haya tanta propiedad intelectual, salvo que hables, y esto lo conversábamos hace bastantes años, salvo que hables de innovación científica, salvo que hables de todas estas oportunidades de modelos de negocio que surgen desde el Concitec, de ideas audaces, por ejemplo, ¿no? O sea, de un área que trabaja mucho más el tema de la ciencia, de la investigación. Ahí sí vale la pena darle double check y decir, ok, por los años de trabajo que hemos venido haciendo, contemplamos que debiera esto registrarse, ¿no? O protegerse a nivel legal. Y esto también es porque la lógica es que tu crecimiento, tu escalabilidad, crees que cruce fronteras. Si tú tienes que estar registrándote en todos lados de esta forma, vas perdido. No te alcanza el tiempo. El registro es más complejo. Tendrías que irte a Estados Unidos, registrar y tratar de cubrirte por toda Latinoamérica. Y económicamente eso no le sale a ninguna startup, que lo que está tratando es de validar el modelo de negocio y pivotearlo permanentemente. Entonces, no tienes plata ni tiempo para concentrarte en eso. No es sugerible al inicio. Una vez que tienes bien aterrizado el modelo, que estás comenzando a generar buenos ingresos, sí puedes contemplar la posibilidad de hacer un tema de propiedad intelectual. Creo que estoy respondiendo a tu pregunta. Me estaba acordando, ahora mientras escuchaba, ¿te acuerdas cuando salió esta norma, ¿no?, de Startup Perú, y que nosotros invitábamos inclusive a los peruanos que radicaban en el exterior, ¿no?, que esto era extensivo a los que estaban? ¿Te acuerdas que hubo toda una cuestión ahí que tuvimos que aclarar, ¿no? Sí. Fue entretenido, ¿eh?, toda esa época. Eso fue clave, porque hoy sigue siendo clave para toda Latinoamérica. Lo que hemos tenido nosotros es que tenemos buen talento innovador. No puedes decir que Paraguay, Perú no lo tiene, lo tenemos. El tema es que estos han encontrado mejor oportunidad en otros países,
que tienen normas, factores habilitantes, que tienen beneficios en distintos sentidos para aterrizarse, les dan visa, les dan plata, les dan soporte, claramente se va a ir a algún lado, como Chile, que lo ha ¿Sabes qué? construido. Creo que sería interesante que cuentes esa experiencia que tuvimos en la Alianza del Pacífico. ¿Te acuerdas cuando se organizaban estas especies de hackatones? ¿Te acuerdas cómo se llamaban? Hackathon, muy bien, Mapi. Papi de Hackatón. Milagros, muy bien. La tiene muy bien mapeada, hackatones. ¿Te acuerdas? Sí, Eran macanudos. Y te súper, acuerdas cuando claro. se hizo en el Perú, ¿no? Cuéntales un poco la experiencia que tuvimos. Sí, esto es súper importante, no solamente porque lo hicimos y porque es la forma en cómo se inicia en un país a trabajar esos temas, sino también las corporaciones lo hacen. Lo hace la corporación, lo hace el Estado. Cuando no sabes muy bien cómo uno se incorpora a este ecosistema que se llama, y todos ya decimos ecosistema y todo el mundo nos odia porque repetimos todo el tiempo la palabra ecosistema, pero cuando queremos involucrarnos en este ecosistema, una buena forma de entrar es comenzar a desarrollar concursos o desafíos innovadores que comienzan a atraer talento, atraer emprendedores, atraer oportunidades de modelos de negocio, alguien que tenía creado algo, etc. Estas formas se llaman hackatones, concursos, desafíos, challenges, ¿no? Tienen diversos nombres cada vez más esotéricos y divertidos, pero nosotros efectivamente comenzamos a desarrollar esto para tratar de conocer cómo se comía, cómo se hacía para apoyar a estos emprendedores, qué traían, qué oportunidades teníamos. Entonces, sí, desde el Perú se crea, pero también lo crean mucho hoy en día las corporaciones. Dicen, no, yo no quiero invertir todavía en startup porque no entiendo, aparte se puede morir mañana, esto es demasiado riesgo para mí. Ok, pero puedo crear un desafío. Mira, mi área de recursos humanos está requiriendo para este proceso tal, innovar porque de esto yo me como 10 manos para tratar de escribir en un Excel A, ¿no? Entonces, se lanza ese desafío como un challenge abierto a que distintos emprendedores, innovadores, pero emprendedores, puedan venir a darte una solución y que tú puedas ofrecérsela a tu mercado o tu cliente interno o lo que fuera. Y esa es la forma en cómo se crean hackatones y también los objetivos por los cuales se crean. Así vas conociendo la industria. Súper entretenido. Deciré, el que está ahí abajito, el embajador Rubén Darío Ortiz, es mi contraparte paraguaya en el Perú y acaba de asumir en el Perú. Ah, qué gusto, encantada. Bienvenido, a pesar de que esté en España. El lunes estoy por ahí. Muchas gracias por la bienvenida y las palabras, embajadora. Sí, no, qué gusto, qué bien y qué oportunidad, ¿no? También conversar sobre estos puntos que Perú cada vez habla más, gestiona más, que es el tema de cómo confluencia el derecho internacional con la innovación, ¿no? Cómo llegas realmente a aportarle a un país con estas oportunidades. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, sí, no me voy a lanzar preguntas a mí misma, así que no se preocupen. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Iré. Buenas tardes, embajadores, también colegas y en general, ¿no? Quienes estamos asistiendo. Muchas gracias por la exposición. Realmente ha sido muy aclaradora. Soy Juliana Bendezú, funcionaria en la Embajada en Brasil. Y justamente es un tema que nos interesa mucho en la Embajada y aprovechamos esta oportunidad para poder tal vez absolver algunas dudas, ¿no? Cosas que nos vienen a la mente cuando hablamos de startups. Mi pregunta sería, o la pregunta inicial en todo caso, sería, ¿de qué manera una embajada, por ejemplo, o de qué manera una institución al servicio del Estado puede observar, puede definir en qué criterios debe basarse para poder hacer una promoción adecuada de las startups peruanas en un mercado externo? Es decir, por ejemplo, yo como funcionaria de la embajada tengo mucho interés en poder, más allá de entender cuál es el mundo de las startups en el Perú y tratar de buscar opciones del Perú hacia Brasil, que es mi caso, también tengo mucho interés en poder ver cuáles son los criterios para hacer una selección mejor. No a manera de un concurso de selección de startups, sino más bien cómo podemos ubicar criterios para poder promover las startups. Se trata de seleccionar determinados sectores, se trata de seleccionar el nivel de evolución de la startup, o se trata de partir desde el mercado en el que estamos para ver
qué tipo de startups podríamos promover. Siento que no tengo una línea clara de la pregunta tampoco la tengo muy clara en realidad, pero tengo un interés muy alto en que me puedas, digamos, tratar de ayudar a ver cómo podemos atender nosotros el panorama y ubicar mejor las acciones desde acá. Muchas gracias. De acuerdo, Juliana, muchísimas gracias por tu pregunta, súper interesante. De hecho, yo que soy aterrizada ya en España un año atrás, vengo trabajando con PROMPERÚ y con la embajada también peruana, también lo he hecho antes, entonces hace 10 años atrás, así que volvimos a tener contacto justamente para hacer esto que acabas de mencionar. Y lo que pensamos desde el inicio, mi propuesta ha sido, lo primero, convocar, saber qué startups peruanas ya están en tu mercado. ¿Y a qué nivel están? ¿Qué están requiriendo? Porque ese primer paso es el más difícil de dar, y ya lo dieron algunas. Y en Brasil sí que hay. Y hay bastante, quiero decir, porque el mercado es amplísimo y porque tienes una oportunidad de público objetivo muy amplia. El idioma ha sido una barrera, pero la verdad que han entrado varias. Así que yo creo que hacer una suerte de llamado, una convocatoria abierta a todas las que se consideran startups, ya después uno hará los filtros necesarios para identificarlas como tal, pero hacer una convocatoria abierta que permita que éstas se adscriban a ustedes, que puedan convocarlas para algún encuentro, para entender sus necesidades, para conocer más a fondo hacia dónde apuntan, creo que es un espacio donde puede haber una súper oportunidad de primero reconocer qué necesidades tienen estas que ya están ahí, y a partir de eso, te diría yo, ver la segunda fase, o sea, la otra mirada de la moneda, que es cómo hago para traer mi talento innovador, cómo hago para traer mis soluciones. También puede pasar que Perú requiera empresas que puedan solucionarle problemas, ¿no? Pero si solo hablamos de las empresas peruanas, yo te diría que ese primer frente es quiénes han entrado acá ya, quiénes están acá, qué necesitan para seguir creciendo. Y ahí las catalogas, ahí sí las circunscribes a en qué etapa están, qué rubro tienen, por qué están acá, qué están necesitando. Una vez que tengas esto, podrías voltear a mirar ya a cómo convocas a las que están en Perú y tengan una oportunidad para Brasil. Desde ahí yo lo he hecho acá en España, y lo que a mí me parecía atractivo era que España tiene algunos programas de atracción de talento en ese sentido, y les puede caber a algunos emprendedores peruanos también. Entonces, lo que busco ahí es hacer el match entre los requisitos de estos programas que tiene, en este caso, el ministerio determinado en España, y que puede ofrecerles capital y beneficios para visas y demás para poder atraerlos. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Sí, en gran medida. Yo creo que acá también, como tú bien dices, ya hay una masa importante de las experiencias peruanas. También hay ya ocasiones en las que han participado en programas de atracción por parte del Brasil. Justamente la otra cara que tú bien mencionabas es algo que también estamos explorando, es decir, contactando con Concitec, contactando también con ProInnovatec, para ver qué se necesita, en qué podemos focalizar nosotros nuestra búsqueda, no solamente para atraer hacia el Brasil, sino del Brasil hacia el Perú. Pero bueno, son ideas que todavía estamos cuajando, información que estamos recopilando, y de mucho sirve lo que nos has comentado. Te agradezco mucho nuevamente. Igual dejo mi correo acá, si quieres. Milagros, yo creo que Milagros va a tenerte mejor respuesta que yo, pero de todas maneras te dejo ahí mi correo para que cualquier cosa te comuniques conmigo, y desde donde yo pueda te ayudo en lo que necesites. Oye, muchas gracias. Te quiero comentar una experiencia que tuvimos cuando estuvimos trabajando con Desiree en Lima, en la embajada donde estás. Deben haber todavía restos de unos libritos que mandamos a todas las embajadas, que era el pequeño libro de la innovación en el Perú. Y lo que hicimos fue dirigirnos a todas las universidades, a todas las instituciones donde había capacidad de creación, y escogimos las innovaciones que tenían, que eran más atractivas, digamos, ¿no? Porque no teníamos tampoco tanto espacio en un librito que era de difusión masiva. Y al final de cada página pusimos la referencia de la página web a donde se podía conseguir más información sobre cada innovación.
ese pequeño libro, tú no te puedes imaginar la acogida que tuvo en el exterior y la gran cantidad de ayuda que recibieron varias de las innovaciones que se incluyeron en ese librito, ¿no? Pero claro, los tiempos han cambiado, las redes sociales, el internet, todo lo tenemos mucho más al alcance que hace 10 años atrás. Y yo pensaría que a lo que ha dicho Desiree, habría que añadir de repente, solicitar a la Dirección de Ciencia y Tecnología de la Cancillería que nos ayude a armar un catálogo de incubadoras, ¿no? Un catálogo de incubadoras, un registro a través del cual las embajadas al cual podamos recurrir para buscar esta información. Y eso lo podemos hacer perfectamente, lo puede hacer la Cancillería, tranquila, no necesitamos del CONCITEC ni de nadie. O sea, es un trabajo de recopilación de datos y de fuentes de información, nada más. Excelente, muchas gracias, embajadora. Sí, coincido también en la última parte y ojalá se pueda motivar justamente al área para que podamos tener ese gran insumo. Gracias nuevamente. Perdón, soy de la Universidad Pacífico de Paraguay y me gustaría que puedan mencionar cuál es el rol que ustedes identifican de las universidades, que no sean tecnológicas, sino empresariales. ¿Cuál sería el rol que podría tener en este proceso o sea, las universidades en el área empresariales? Ok, ¿cuál es el rol, decías, perdóname, el rol que tenían las universidades? Que no son incubadoras, por ejemplo, que no tienen una producción científica. Como veían en el grupo de actores relevantes dentro del ecosistema, esta consolidación de capital humano es importantísimo. Tener cursos, maestría o espacios donde se hable de emprender, se promueva el emprendimiento y la innovación, son clave. Entonces, más allá de realmente tener una incubadora que pueda soportar modelos de negocio innovadores, creo que es súper relevante también que podamos crear talento innovador, que estemos permanentemente buscando consolidar el capital humano, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que por ahí hay un espacio importante y, por supuesto, relacionarse con otras universidades para que puedan transferirles este know-how, creo que también es clave. Y esto pasa mucho. Hay muchas universidades de las regiones internas del país, que están buscando atraer más conocimiento y, por tanto, tienen mejor vínculo con otras universidades, ¿no? Así que yo creería que por ahí va el súper importante rol que pueden tener todas las universidades. Inclusive pienso, Desiree, que una universidad podría alojar un hackathon, ¿no? Por ejemplo. Sin duda. O sea, sin necesidad de ser una incubadora o una producción científica, la Universidad del Pacífico acá podría organizar un evento en el cual se promueve la innovación al estilo de los eventos que se hacen en el marco de la Alianza del Pacífico, ¿no? Si este señor Edgar Cuevas tiene interés en ese formato, que nos los hace saber, Edgar, y nosotros con el mayor gusto te podemos asesorar o poner en contacto con la gente y la misma Desiree que diseñan, porque estos eventos se dan todos los años, ¿eh? Se van turnando en cada país. Entonces, estos hackatones, por ejemplo, sería ideal que se hiciera uno acá. Sí, de acuerdo. O sea, creo que al final de cuentas las universidades tienen ya ese capital humano, ¿no? Tienen estas personas que están ávidas de poder conocer mejor de este tipo de emprendimientos y creo que el rol clave de poder
involucrarlos más con esta industria es catalizadora. Bueno, con eso, si nos quedamos sin preguntas, nada, yo les agradezco el espacio, les agradezco la invitación, ha sido un gustazo estar aquí con ustedes, compartiendo. Muchísimas gracias, Milagros, como siempre, un honor, tiempo que no te veía, así que nada, ha sido un gustazo verte por aquí, espero en Lima encontrarnos pronto, yo voy a estar ya desde el lunes por allá. Nada, no, un gusto, muchísimas gracias por el espacio, por las preguntas, por el interés, y cualquier cosa que necesiten, por favor, Juliana, de hecho, en función de lo que estabas preguntando también, nosotros también acá estamos explorando, así que encantada de colaborar, de poder sentar, por ejemplo, algunas bases o criterios básicos de evaluación, ¿no? De identificación de una startup para que puedan ustedes tenerlos a la mano y ver a partir de eso qué hacen con esa info. Pero creo que hay que empezar, creo que hay que hacerlo, que es el primer paso. Mil gracias, Desiree. Mil gracias. Yo te extraño un montón todo el tiempo, tú ya sabes. Y yo a ti, y yo a ti. Un abrazo grande, gracias a todos y nada, hasta la próxima. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias nuevamente. Chao. Muchas gracias a cada uno por participar y por quedar hasta el final. Síganos en nuestros principales medios de comunicación, la fanpage de Facebook, tanto de la Cámara de Comercio Paraguayo-Peruana como la Embajada del Perú en Paraguay, nuestra página web de la Cámara de Comercio Paraguayo-Peruana y la Embajada del Perú en Paraguay, también nuestro canal de YouTube. Sigan nuestro canal de YouTube porque todos nuestros webinars son grabados y son dentro de las 72 horas más o menos, podrán volver a asistir este mismo webinar. Para los que no pudieron asistir, pueden reverlo, o si quieren volver a revisar, pueden hacerlo, así es que sigan nuestro canal de YouTube. También tienen el link o el enlace del WhatsApp de quien les habla, su servidora, para cualquier tipo de dudas, quieran conocer más sobre la Cámara y nuestras distintas actividades. Por nuestra parte, muchísimas gracias y nos vemos el mes que viene con más otro webinar y más una vez están invitados a nuestras distintas actividades. Tenemos la exposición fotográfica Capac Ñam, también tenemos la fiesta La Canción Criolla. Más detalles, por favor, visiten nuestras respectivas páginas web. Muchas gracias y un excelente resto de jornada. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego, chao. Chao.